Latina Tejidos, yo soy Laura y en el video de hoy quería comentarte un poco las diferencias entre lo que es el tejido en 2 agujas o en agujas circulares en técnicas o estilo inglés y estilo continental. ¿Cuál es la diferencia entre el estilo inglés y el continental? Fundamentalmente, ¿con qué mano vas a sostener el hilo a la hora de tejer? ¿Qué pasa? Cuando yo aprendí a tejer hace muchos años con 2 agujas, con las 2 agujas largas, aprendí de la manera clásica que tejemos acá en Argentina, que tejían nuestras abuelas, que es el estilo inglés. Se llama así porque obviamente proviene de Inglaterra y se utiliza mucho en América Latina y en alguna parte de Europa. El tejido inglés es el que vos conocés, el clásico, seguramente, que es el que vos sostenés la lana con la mano derecha y cuando vas a tejer un punto del derecho, introducís la aguja la soltás porque la sostenés debajo del brazo y envolvés la hebra. Y ahí está, ¿sí? Así es la manera clásica en la que tejemos en el estilo inglés. ¿Qué pasa? Cuando yo empecé a tejer con agujas circulares descubrí el estilo continental, que es mucho más práctico. Y también creí en ese momento que para tejer agujas circulares, para usar agujas circulares tenía que saber tejer técnica continental. Entonces aprendí a tejer técnica continental también, que al principio, bueno, se me hizo como un poco raro, ¿no? Después de tantos años con el otro estilo. No es fácil adaptarse. Pero bueno, pero tiene sus ventajas. Con el correr del tiempo y al mirar videos y ver muchos patrones y mucha gente que en esto de tejedores que tejen mucho con agujas circulares, vi que hay gente que aún sigue tejiendo en agujas circulares con el estilo inglés, con lo cual no es obligatorio que si vas a usar agujas circulares tengas que saber la técnica continental. Vos podés seguir tejiendo con el estilo que aprendiste con las 2 agujas, lo único que vas a tener que tener en cuenta es que como la aguja esta es pequeña y la soltás, no la podés sostener debajo del brazo, entonces vas a tener que ayudarte con esta otra mano, ¿sí? Vos vas a pasar la aguja, vas a sostener para poder soltar y envolvés y volvés a retirar, ¿sí? Esa es la única cuestión la única complicación que tendrías, pero más allá de eso vos podés seguir tejiendo con lo que es técnica o estilo inglés con agujas circulares. ¿Cómo se teje con aguja, el estilo continental? En el estilo continental, la hebra, en vez de tenerla con la mano derecha, la vas a sostener con la mano izquierda. Tenía enredado todo el ovillo con la lana, con el cablecito de la aguja circular. Bueno, te decía, ¿cómo vas a sostener la lana? Necesitas ayudarte primero para lo que es ajustar la tensión y lo que te va a servir para mantener la hebra tirante. Vas a envolver la hebra en el dedo meñique y ¿sí? Que da como una vueltita y después vas a utilizar el resto de la mano, ¿sí? ¿Se ve claro ahí? Entonces con el dedo índice sostenés y ahí tejes el punto. El movimiento lo va a hacer más que la mano, como en el otro estilo, lo va a hacer la aguja. Con la aguja derecha haces un pequeño movimiento y enlazás ese hilo, ¿sí? Como te digo, es fundamental que sostengas la tensión con los otros 3 dedos. A ver, la manera de sostener el hilo también va a depender. Viste que cada tejedora tiene su estilo, tiene su modo, tiene su manera para estar cómoda. A mí me funciona envolver ese hilo en este dedo chiquito que me permite mantener tirante e ir graduando la hebra suelta que está atrás para que no me quede flojo, porque si estuviera flojita yo no podría tener tirante este sector que es el que yo necesito firme para poder enlazarlo.
¿Qué recomiendo yo? Que aprendas las dos técnicas. Porque en algunos momentos te va a servir una y en otros momentos te va a servir la otra. Así que si vos estás acostumbrada a tejer con el estilo inglés, yo te recomiendo que de a poquito, en proyectos pequeños, como un gorro, un cuello, trates de ir utilizando el estilo continental, más que nada para tener la práctica y que con el tiempo logres tener la tensión pareja. ¿Sí? También una de las ventajas es, primero que para las manos es mucho menor movimiento trabajar en este tipo de estilo continental, porque no tenés que estar yendo y viniendo ni haciendo tanta fuerza, entonces trabajan solo las agujas. Y por otro lado, la rapidez. El tiempo que vos tardás en soltar la hebra en el estilo inglés, enlazar la aguja y volver a tomar, bueno, en el estilo continental capaz que hiciste 2 puntos, ¿verdad? Eso también se logra con la práctica. Por ejemplo, en mi caso todavía yo sigo tejiendo más rápido en el estilo inglés porque es el que vengo tejiendo hace como 15 años y todavía voy media lenta en lo que es el estilo continental. Bueno, el estilo del revés, en el lado del revés, volvemos. La técnica inglesa, que es la que conocíamos, la clásica, teníamos entonces, hacíamos lo mismo, pasábamos, teníamos que soltar, y en este caso tenés que sostener con la mano izquierda la aguja pequeña para poder enhebrar y tejer tu punto al revés. ¿Sí? ¿Ves que hay una cuestión de... A mí, sin embargo, si bien me costó al principio tejer continental, para mí sigue siendo más práctico con las 2 agujas tejer continental, más ahora que ya me acostumbré, porque esto de soltar y que me quede esto flojo y sostener, a mí no me funciona. Pero como te repito, hay gente que sí, y puede que a vos te sirva y encuentres la vuelta para seguir tejiendo técnica inglesa y circulares, y entonces lo podés seguir haciendo. Y ahora vamos a ver cómo tejemos el punto del revés con la otra técnica. Claro, por pasar de una técnica a la otra va y viene el hilo y se hace un enredo dentro de estos cables. En técnica continental entonces teníamos que sostener la hebra con la mano izquierda, ¿no? La posición es la misma, la diferencia es que el hilo, en vez de estar por debajo como cuando tejías hacia el derecho, tiene que estar por encima, ¿sí? Entonces la aguja, por eso es importante esta tensión también, la aguja va a hacer también un pequeño movimiento, pero acá sí tenés que ayudarte con el dedo y bajar. Por ahí el punto del revés es un poquito más complejo que el derecho. El derecho se teje bastante fácil, vos viste que es una vuelta con la aguja y nada más. El revés ya tiene una pequeña... ¿Sí? Ahí lo envuelvo, lo saco y ahí suelto la hebra. ¿Sí? Siempre la hebra por delante, dejo el punto, lo envuelvo y sale. Dejo el punto, ¿sí? Entonces el dedo hace un movimiento de envolver la aguja de la mano derecha, ¿sí? De acá voy, te repito, voy manejando mi tensión, ¿no? Voy manejando para tener mi hilo recto y tirante para poder ahí está, perfecto. Y así continuamos toda la hilera. Así que esa es básicamente la diferencia. A ver, tejer en estilo continental con agujas circulares es mucho más práctico. Por el tema de que las agujas son cortas. También con el estilo continental es más práctico si vas a tejer, por ejemplo, en los que son las agujas de doble punta, ¿no? Que serían estas, las pequeñitas que se utilizan para calcetines, por ejemplo, o para trabajar en técnica circular, las agujas doble punta que también son cortitas y entonces el estilo inglés se los complica por el tema de que se nos cae a veces de la mano. Entonces es mucho más práctico y mucho más rápida la técnica continental. Pero como te digo, vos tenés que encontrar el estilo que a vos te calce bien. También existe otras técnicas, te cuento.
tenés la técnica, el estilo portugués, y hay otro estilo más que en este momento no recuerdo, que ya voy a grabar algún video, que también son todos estilos que se tejen digamos, están del mismo lado que el continental, porque la lana se mantiene con la mano izquierda. Si aprender los dos te serviría, por ejemplo, para cuando vas a trabajar con lo que es lo que se decía jacquard o color work. Cuando vos trabajás con lanas de dos colores, porque vas haciendo dibujos, el tener el manejo de las dos técnicas te permite, por ejemplo, tener una hebra de cada color en cada mano. Entonces es mucho más fácil y no se te van enredando tanto. Así que en algún momento voy a también hacer ese video para mostrarlos. Bueno, espero que te haya quedado claro. Cualquier duda, cualquier comentario, me lo escribís, yo los respondo. Me encontrás en las redes sociales también, como Fermina Tejidos en Facebook y fermina.tejidos.ok en Instagram. Así que cualquier duda que quieras hacerme, que quieras consultarme, nos vemos por ahí. Hasta luego.